Buenas a todos de Petrohead Garage. Soy Jorge Azcoiti y tengo aquí un trasto ochentero japonés con un pequeño problemita de aceite. Tiene un retén de cigüeñal que se salió por culpa mía, no del coche ni de quien hizo el motor, por un descuido mío, y básicamente, como veis, está todo esto empapado de aceite, ¿vale? Es un poco desastre, pero bueno, ahora vamos a tirar la caja abajo, a desmontarlo y en principio, bueno, y limpiar, madre de Dios, cómo está esto de sucio, y limpiar un poco toda la parte de atrás del coche, que da pena por culpa de esto, y en principio dejarlo casi como si estuviera nuevo. Una vez acabemos, esperemos. ¿Qué nos vas a contar, Jorge? Nada, sí, esto es básicamente la fricada de cómo funciona la centralita, que comunicas con ella con este cable que va hasta la centralita directamente. Y luego en el ordenador se conecta con ella y tienes aquí todos los parámetros en el tiempo real, que ahora mismo está el coche apagado, nada, simplemente está, bueno, el contacto dado para que le llegue esto. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de LOAD que se conoce, que es un poco, digamos, el mapa de inyección básico, ¿vale? Luego tienes el mapa de aceleración con el pedal a fondo, que tiene estos valores, estos son porcentajes de un mapa base que tiene ya establecido esta centralita, en la que tú vas calibrando cuánto porcentaje quieres que aumente o que baje la cantidad de gasolina por franja de revoluciones, unas 500 revoluciones más o menos. Esto es una centralita programable de Microtech, que tú cuando la solicitas dices, pues la quiero para un Toyota de 4 cilindros, y entonces ellos te la dan con un mapa base que te vale para cualquier Toyota. Si yo, por ejemplo, decido venderla, no me vale solo para una E86 o con una 4G, me vale para cualquier Toyota de este estilo. Y bueno, pues eso, que lo pones para esto, te la mandan ya preparada y la montas, y en principio tiene un mapa base que te permite arrancar. Lo que pasa es que luego, para que vaya bien, tienes que ajustarlo, que es lo que estoy haciendo yo, y entonces tienes esta manera tan simplificada, digamos, como os acabo de explicar, que vais de 1000 en 1500 vueltas, ¿vale? En este caso ves, es el RPM Cross, el otro era el WOT. El WOT es Wide Open Throttle, que es pedal abierto a fondo, y el Cross, que es un poco, digamos, lo que hay entre menos de pedal a fondo, es a baja carga de pedal. Y entonces, ves, tienes estos ajustes para que el suelo vaya poniéndose como tiene que ir. Y bueno, tienes otros millones de mapas que te puedes volver loco con ellos. O sea, hay millones de historias que ir configurando, desde a qué revoluciones entra el VVTi, que es una especie de VTEC de Toyota, a dónde quieres que corte las revoluciones. Luego tenemos el display este de aquí, que es táctil, tiene, digamos, distintas pantallas. Y lo puedes ir configurando porque es, ya te digo, una pantalla táctil. Lo que pasa es que todavía no lo tengo muy pillado al punto. Luego aquí tenemos el sensor de presión y temperatura de aceite, que ahora mismo está saltando la alarma porque, como está apagado, se cree que no tienes presión de aceite. Tengo aquí un indicador de combustible muy básico. Bueno, todo esto le falta, como veis, aquí tengo una fibra de carbono y aquí no tengo nada. Es porque he recolocado todo esto y todavía tengo que hacerme una chapa o lámina para esto. Y luego aquí va el sensor de picado, que esto lo que nos detecta es si hay picado de biela o en el motor, con un dispositivo piezoeléctrico que básicamente capta cierta frecuencia en concreto del motor y te va diciendo si está captando pinging o predetonación, un sonido muy peculiar, que es el que genera cuando está picando biela. De todas maneras tienes que ajustarlo y tal. Y luego el cuenta revoluciones, que todavía no he sido capaz de hacer que funcione, pero bueno, ya irá poco a poco. Además, hasta 11.000 vueltas, ¿eh? Eso es optimista. Muy optimista, porque ahora mismo el coche está cortando 8.600, que de hecho no he llegado todavía nunca. Casi nada. Sí, bueno, es que
a ver, es de lo que había. Lo que más me gusta de este contavueltas es que justo a 8.500, que es cuando quiero cambiar, la aguja va a estar vertical. Entonces justo cuando la veo vertical ya puedo cambiar, que cuando vas un poco rápido es bastante más cómodo. Bueno, tengo aquí esto también está todavía provisional. Tengo para aquí para ajustar el reloj. Este de aquí tiene este botoncito, igual que tengo para estos botones de la pantalla, que esto me gustaría ponerlo aquí también. Con la Dremel, si me aburro esta tarde, noche o mañana o lo que sea, me pondré a ponerlo en su sitio. O bueno, si nos sobra tiempo hoy, aunque no lo sé. Y poco más. Esto es todo el cuadro del coche. Arenas, Jarama, Le Mans, Spa, Nürburgring, Cotar, la mierda de FK1, Albacete. Petoje, ahí está. Que hemos estado un par de días aquí bastante fastidiados hasta que hemos terminado de arreglarlo todo. Pero bueno, ya estoy muy contento de cómo va quedando. Muchas gracias Petroje Garage por dejarme usar las instalaciones, la verdad que da gusto. Esto es la leche. No somos dignos. Anda.